Ah, qué alegre. Si te das cuenta, Silvana, la hoja de buenas tardes para todos y para todas y para todos. No es que se repita, es que intento que desde cualquier punto de vista ustedes sepan de qué se está hablando. Si te das cuenta, el título 2 de la hoja 2 de procedencia solo tiene 2 artículos, 3. Tiene el artículo 8, tiene el artículo 9 y tiene el artículo 10. Y de esos 3 artículos, yo le saqué 30 preguntas. Lógicamente que tengo duda de la 29 y 30 de la hoja 1. Bueno, antes de dar respuesta a eso, quiero decirles que voy 10 minutos al final de la clase, después de la exposición, para todas esas clases de consultas. Ahorita solo le aclaro a Silvana que no es que se repitan. El amparo protege a las personas contra las amenazas de violación. ¿A qué modalidad de amparo El amparo protege a las personas contra las amenazas de violación a sus derechos o restaura el imperio? No es la misma pregunta, no se repite. Ah, gracias, Lick. Es que como todavía no le he contestado, solo lo leí. Entonces, por favor, tranquilos, no vayan a 100 por hora, ¿ya? Pero sí, insisto, lo que tienen que hacerme el favor ustedes, decirle a sus compañeritos que hoy no voy a dar a admitir, porque quiere decir que los que no están en la sección se cuelan. Y yo quiero solo estudiantes que están asignados a la sección. Así que hagan el favor, ustedes les pueden apoyar pasándoles copias, etcétera, o decirles que arreglen con el licenciado Dick Cáceres su ingreso directo, así como ustedes, a la sección. En este momentito tengo 157 compañeros y hay 4 que están en espera, pero no puedo darles a admitir. ¿Estamos? Háganme el favor de aclararles esos. Gracias. Muy bien. Vamos entonces a iniciar. Y tal vez por el medio del chat ustedes les hacen saber a sus compañeros que no se les está admitiendo por órdenes del licenciado Dick Cáceres, que todos deben de ingresar a la clase directamente, así como entraron todos ustedes, ¿ya? Bueno, continuemos. Ya se me adelantó Silvana indicando que ya se le subió su hoja de trabajo número 2, que comprende el título 2, capítulo 1, la procedencia, se refiere a los artículos 8, 9 y 10 de su ley de amparo y que tiene 30 preguntitas. Es decir, que tienen para entretenerse este fin de semana y espero que me den hoy la buena noticia que ya compraron su ley. ¿Ya compraron su ley? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Felicitaciones. Ya, licenciado. Porque ese va a ser su machete. Ese va a ser su machete de todos los días. Entonces, ya este fin de semana, planificadita un par de horas, dedíquenlo del sábado y un par de horas del domingo para ir retroalimentándose y poco a poco ir adelantándose ahí al contenido de nuestro curso, porque cuando ya entre en la segunda comprobación de lectura, que son las incidencias del amparo, ya ustedes ya en su mente ya van a tener ese juego de palabras, ese juego de definiciones más claras, ¿ya? Así es de que me alegra, las felicito. Quienes no han podido, hagan el esfuerzo. Les puedo preguntar, ¿verdad que les costó 70 quetzales la ley?
Sí, licenciado. Silic 70. Sí, Me agrada. Sí, Es licenciado. que en la jurídica 95 quetzales, a mí me parece. Y la de espiral 90. Eso no sabía que tenían en espiral. Qué bueno. Pero bueno, ya ese es otro plus, ¿verdad? Es otro plus, pero qué bueno, qué bueno, qué bueno. Lo importante es que ya ustedes tienen cómo trabajar, ¿ya? Yo di la dirección. En la universidad me costó 80, dice Carmen María Turcio. Bueno, pero eso ya es negocio del que la está vendiendo. Pero en la editorial Fénix cuesta 70 quetzales. ¿Ya? Qué bueno. Continuemos entonces. Si nos vamos a la pregunta 4 de su comprobación de lectura número 1, dice, tienen que avisarles que se comuniquen con Dick Cáceres para que puedan ingresar. Dice la pregunta 4, ¿cuál es la posición de Hans Kelsen en su artículo publicado en 1928 relacionado con la garantía jurisdiccional de la Constitución? Eso lo encuentran en la segunda hoja de su documento, en donde dice, precisamente se los leo, pero después se los explico. Precisamente la discusión sobre esta institución permitirá formular la idea expresa de la defensa constitucional. Kelsen publicará en 1928 un artículo memorable, La garantía jurisdiccional de la Constitución, en la que se defiende su idea clave. La Constitución rígida solo puede ser defendida eficazmente si para garantizar su cumplimiento se crea una específica Corte Constitucional de Justicia, que inmediatamente provocó una muy viva polémica que aún no termina. En octubre de ese mismo año, en la sesión plenaria del Instituto de Derecho Público, con asistencia de un montón de gentes, Álvarez, Bertremi, Bornand, Duguit, principalmente, León Duguit, un francés, Fleigner, Gascón, etcétera, etcétera. Comienza entre Duguit y una pelea literaria, jurídica, sobre el porqué de la existencia dentro de la Constitución de un tribunal específico que se denomine Tribunal de Justicia Constitucional. León Duguit no está conforme, no está de acuerdo con ello, lo ataca y escribe muchos temas relacionados con su inconformidad a la existencia dentro de la Constitución de un órgano específico que se denomine Tribunal de Justicia Constitucional. Kelsen, a la defensa de Kelsen sale este señor Smith, Carl Smith, uno de los grandes tratadistas, y lo defiende a capa y espada y le dice que sí hay necesidad de que haya un tribunal específico que sea vigilante del buen manejo y de la observancia de las normas constitucionales y que las autoridades o los gobernantes o los que detentan el poder político de dominación se limiten a lo establecido en la Constitución y que no se pongan por encima de la misma, porque no hay nadie superior a la ley. Nadie tiene que ser superior a la ley. Desafortunadamente, en la mayoría de países, los gobernantes, las autoridades que detentan el poder, se les olvida que han hecho el juramento de observar siempre, en primer lugar, que la norma constitucional prevalecerá sobre los intereses particulares de cada uno. Se les olvida. Si hablamos de Guatemala, por poner un ejemplo, remitámonos principalmente el resaltador para los estudiantes de primer novicios,
porque nosotros ya tenemos subrayado, los que fuimos estudiantes el año pasado de Derecho Constitucional, ya tenemos subrayado ese artículo, el 268 de la Constitución. Ahí habla por eso hablo de Guatemala, de la función esencial de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente, es decir, que mientras la Constitución está en vigencia va a estar funcionando constantemente como todos los demás, como los otros 1.200 tribunales que funcionan en el país. La Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa, no es de jurisdicción ordinaria común, corriente, como los demás tribunales, sino de jurisdicción privativa, al igual que los juzgados de trabajo, cuya función, aquí está la respuesta, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. O sea, el trabajo de la Corte de Constitucionalidad es velar porque prevalezca, en primer lugar, el respeto a la norma constitucional por sobre los intereses particulares de cada uno de los funcionarios públicos. Que no antepongan sus intereses de cualquier índole por sobre la Constitución. Lamentablemente, aquí y en cualquier otro país del mundo, la Constitución les da risa, no la observan, la inobservan, porque como tienen todo el poder, lógicamente, piensan que han alcanzado el cielo y que no se van a caer de ahí, que no se van a bajar, pero a los 4 años ya vienen de retroceso. Entonces, un cargo de esa naturaleza es de carácter temporal y no puede extenderse más allá del periodo para el cual fue electo. Entonces, la función esencial de la defensa es la defensa del orden constitucional. Actúa como tribunal colegiado, con independencia de los demás organismos del Estado. Es tribunal colegiado, de una vez se los explico a los novicios, porque está integrado ese órgano o ese tribunal por más de una persona. Todo tribunal colegiado se va a integrar por más de una persona. Pueden ser 2, pueden ser 3, 4, 5, 10, 20, 30, 100, no importa. Por eso se denomina tribunal colegiado. Si les hablo que la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales es un órgano colegiado, la respuesta tendría que ser sí. La Junta Directiva es un órgano colegiado. ¿Por qué? Porque se integra por más de una persona. Punto. ¿La Corte Suprema de Justicia es un órgano colegiado? Sí, porque se integra por más de una persona. Son 13 magistrados. En la Junta Directiva de la Facultad de Derecho está el decano, está el vocal primero, representante de los profesores titulares, el vocal segundo, representante de los profesores titulares, el vocal tercero, representante de los colegios profesionales, vocal cuarto y quinto, representantes de los estudiantes. Entonces, son más de una persona, integran ese órgano colegiado. Pero si les hablo de que el cargo de presidente de la República es un órgano colegiado, ustedes me dirán, no es un órgano colegiado, es un órgano unipersonal, porque es una persona el que la desempeña. ¿El cargo de ministro de Estado es colegiado? No es colegiado. Es unipersonal porque es una persona el que lo desempeña. ¿El cargo de procurador de los derechos humanos es colegiado? No, señor. Es unipersonal porque es una persona. Pero sí les digo, mire, la Cámara de Amparo y Antejuicios, la Cámara Penal, la Cámara Civil, ¿es un órgano colegiado? Sí es un órgano colegiado, porque está integrado por más de una persona. Son 4 magistrados que integran cada cámara. El Tribunal Supremo Electoral, el tribunal es un órgano colegiado, porque está integrado por más de una persona. Son varios magistrados que integran el Tribunal Supremo Electoral.
La Corte de Constitución sí es un órgano colegiado, porque lo integra más de una persona. Muy bien. Actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución y la ley de la materia. La Constitución le va a asignar el artículo 265, la exhibición personal, el 263, la exhibición personal, le va a asignar el 264 que complementa al procedimiento especial de averiguación, el 265 que es el amparo, el 266 que es la inconstitucionalidad de leyes a casos concretos y el 267 que es la inconstitucionalidad de carácter general. Esas son las tareas que la Constitución le encarga realizar a la Corte de Constitucionalidad. Pero especialmente su tarea está designada en la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Ahí, en esos 195 artículos, está el qué hacer de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, esa discusión todavía se mantiene hasta la fecha. Algunos todavía están en desacuerdo que en una constitución exista un tribunal especial extraordinario que se denomine Corte de Constitucionalidad o Tribunal de Justicia, pero la discusión no para. Lo importante es que en ese entonces, a principios del siglo pasado, la idea de esos estudiosos del derecho, de esos ilustres personajes, de esos tratadistas, porque ellos solo estudiando se mantenían las instituciones del derecho, era efectivamente que el derecho como un elemento supraestructural en una sociedad, al igual que la familia, al igual que la educación, al igual que las artes, viniesen a enriquecer el contenido de la población y que realmente las normas se entendieran y se aplicaran conforme a derecho de una manera en donde se respetara el debido proceso y el derecho a la legítima defensa. Lamentablemente, no solo acá en Guatemala, sino en todos los países, esto se fue descomponiendo, se fue corrompiendo, se fue contaminando, y en muchos países, dentro de esos, Guatemala, el sector justicia ha sido cooptado. Y entonces ya no se eligen a los mejores estudiosos del derecho, a los más probos, a los que tienen un conocimiento del derecho, pero increíble, porque su vida ha sido dedicada en alma, vida y corazón al estudio del mismo. No. Se metió la política y contaminó todo. Se metió la política y contaminó todo el sector justicia. Contaminó la defensa pública penal, contaminó el INASIF, contaminó la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, las salas de apelaciones, los tribunales, bla, bla, bla. Todo cooptado. Y yo espero que esto no dure 100 años. Y yo espero que ustedes intenten ir poco a poco recuperando ese espacio que realmente le corresponde al derecho, que es un conjunto de normas imperativas que están para la convivencia de la sociedad, no de interés particular o de grupos
económicamente dominantes porque tienen el poder económico y las leyes siempre van a estar a su favor, mientras que aquel guardabosques o aquel que se encarga a él le ponen 10 años de cárcel, mientras que alguien que asesinó, le quitó la vida a Alio Pérez, hijo de un funcionario, pues se le hizo, o se roba millones de quetzales que deberían de estar invertidos en medicinas, en centros de salud, en habitaciones, en mejoramiento de carreteras. Lo que hacen es darles premios, ¿verdad? Darles premios. Entonces, esa posición de Hans Kelsen, Carl Schmitt la defiende a capa y espada. Y al fin, en la mayoría le vamos a dar no admitir para que nos aclare, y en la mayoría de países del mundo tienen contemplado y regulado la existencia de un tribunal especial que vela por la función esencial de defender la norma constitucional y que se denomina Tribunal de Justicia Constitucional o Tribunal o Corte de Constitucionalidad, como nosotros le denominamos. En la pregunta 5, Héctor Fix-Zamudio, mexicano, formula el concepto de la defensa de la Constitución diciendo, ahí mismo, perdón, eso está en la siguiente hoja. En la siguiente hoja, en el segundo párrafo. Si tienen su resaltador de cualquier color, subrayenlo, porque ahí van a responder. Dice, ha sido el jurista Fix-Zamudio el que en América Latina ha profundizado más en el tema sobre el que ha reincidido, enriqueciéndolo en los últimos años. En uno de sus últimos estudios formula el concepto al afirmar que, y ahí está, puntos suspensivos. Me están llevando la lectura para que subrayen y yo solo se los leo y luego te los explico. ¿Cómo no? Gracias. Sí, gracias. ¿Cómo no? La defensa de la Constitución está integrada por todos aquellos instrumentos jurídicos y procesales. Hasta ahí la respuesta es excelente. La defensa de la Constitución está integrada por todos aquellos instrumentos jurídicos y procesales. Punto. Ya lo demás es enriquecimiento del tema, que se han establecido tanto para conservar la normativa constitucional como para prevenir su violación, reprimir su desconocimiento y, lo que es más importante, lograr el desarrollo y la evolución de las propias disposiciones constitucionales en un doble sentido. Desde el punto de vista de la Constitución formal, lograr su paulatina adaptación a los cambios de la realidad político-social y desde el ángulo de la Constitución material, su transformación de acuerdo con las normas programáticas de la propia Carta Fundamental. Ahora se los explico brevemente. Él lo enriquece, pues, Héctor Fix-Zamudio. Pero dice Héctor Fix-Zamudio, fíjense que la defensa de la Constitución está integrada por todos aquellos instrumentos jurídicos y procesales. Hablemos de los instrumentos jurídicos. Si hablamos de Guatemala, los instrumentos jurídicos es todo el ordenamiento jurídico que se encuentra vigente al día de hoy. Todo el ordenamiento jurídico que se encuentra vigente al día de hoy. Me refiero a todas las normas de carácter ordinario, a todas las normas de carácter reglamentario. Me refiero a la jurisprudencia y a la doctrina. Veamos en su ley de amparo, veamos la doctrina legal en el artículo 43, página 23 de su ley, página 23. Tomen su resaltador. Doctrina legal, artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. La interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad sienta doctrina legal que debe respetarse por los tribunales al haber
3 fallos contestes y hay una llamadita. Yo tengo la llamada 80 que dice decisiones emanadas por el órgano jurisdiccional competentes en un mismo sentido. Sigo con el artículo. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad podrá separarse de su propia jurisprudencia, razonando la innovación, la cual no es obligatoria para los otros tribunales, salvo que lleguen a emitirse 3 fallos sucesivos contestes en el mismo sentido. Y hay otra llamada, la 81. Análisis o estudios realizados por juristas conocedores del mundo jurídico en relación a una norma, tomando en cuenta que carece de toda fuerza obligatoria, aunque es una fuente importante inmediata del derecho. Ver artículo 47 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, disposición, y artículo 621 del Código Procesal Civil y Mercantil, casación de fondo. Los vamos a leer solo para... Vayámonos entonces al artículo 47. El artículo 47 se encuentra en la página 99 de nuestra ley, de esta ley, en la página 99. Tomen su resaltador. Doctrina legal. Hay una llamada ahí, 231, tengo yo, ver artículo 43. Me regresa al artículo 43 del decreto número 186 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal, el cual contempla la interpretación de las normas constitucionales y otras leyes contenidas en las sentencias provenientes de la Corte de Constitucionalidad. Dice el artículo 47. La Corte de Constitucionalidad podrá ordenar su doctrina legal mediante la emisión de autos acordados, tanto por innovación como por apartarse de la jurisprudencia anterior. Y si nos vamos al artículo 621 del Código Procesal Civil y Mercantil, para los que lo tienen en la mano, a la mano, 621, entonces habla el 621, toman su resaltador y la subrayan. 621, casación de fondo. Solo como cultura general, la casación es un recurso de carácter extraordinario, no es una tercera instancia. En Guatemala hay 2 instancias. Y muchos creen, por ejemplo, León Duguit, en la posición que tenía contra Kelsen, le decía, eso es como tener casi, le da a entender eso, como que es ser una tercera instancia política que está por encima. No es eso. Y la casación es un recurso extraordinario que se aplica no en todas las materias ni en todos los procesos. Son muy contados en materia civil y penal o laboral en que tiene cabida el recurso extraordinario de casación. El 621 dice casación de fondo. Me voy al título para que lo tengan. Casación, legitimación, artículo 619. Los directa y principalmente interesados en un proceso o sus representantes legales tienen derecho de interponer recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Esta es otra aclaración. Una casación nunca se va a interponer ante la Corte de Constitucionalidad. Una casación nunca se va a interponer ante una Cámara Penal o ante una Cámara Civil o ante una Cámara de antejuicios, de amparos de antejuicios o ante unas salas. No. La casación se va a interponer ante el Pleno, que son 13 los magistrados que integran la Corte Suprema, ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Los directos y principalmente interesados en un proceso o sus representantes legales tienen derecho a interponer recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. El escrito puede entregarse al tribunal que dictó la resolución recurrida o a la Corte Suprema y deberá contener, además de los requisitos de toda primera solicitud, y ahí están los requisitos 1, 2, bla, bla, bla. Vayámonos al 621, casación de fondo. Habrá lugar a la casación de fondo, 1,
cuando la sentencia o auto recurrido contenga violación, aplicación indebida o interpretación errónea de las leyes o doctrinas legales aplicables. 2, cuando en la apreciación de las pruebas haya habido error de derecho o error de hecho. Si fallos de casación pronunciados en un mismo sentido en casos similares no interrumpidos por otro en contrario y que hayan obtenido el voto favorable de 4 magistrados por lo menos. Pero aquí en casación son 5 fallos contestes en el mismo sentido, ¿ya? Mientras que en la doctrina legal que sienta la Corte de Constitucionalidad son 3 fallos. Es interesante, pero eso ya lo van a ver ustedes a su debido tiempo. Yo solo. Entonces, la defensa de la Constitución está integrada por todos aquellos instrumentos jurídicos, todo el ordenamiento jurídico vigente. Eso es en Guatemala. Normas ordinarias, reglamentarias, la jurisprudencia, la doctrina legal, los tratados, los convenios, bla, bla, bla. Todo eso es. Pero si hablo a nivel global, a nivel del mundo, nos retrotrae más o menos, en 1970, en Europa, los tribunales de Europa y los tribunales de Estados Unidos ya aplicaban el concepto de bloque de constitucionalidad. Ya lo comenzaron a aplicar. ¿Y qué es eso? Que los juzgadores tenían que, a la hora de fallar, de dictar una sentencia, un auto o una resolución, deben de tomar en cuenta y retrotraerse hasta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Y desde ahí, todo el ordenamiento mundial, que los convenios y tratados, los jueces, por eso ser un juez es bien delicado, hay que conocer la ley. Pero desde 1970 se viene aplicando el bloque de constitucionalidad en Europa y en los Estados Unidos. Acá en Guatemala, en el año del 2012, ¿y cuáles son esos? Según nuestra Constitución, son 3. La exhibición personal, el amparo y la inconstitucionalidad de leyes a casos concretos y de carácter general. En otras palabras, saquen su Constitución, saquen su resaltador y comiencen a subrayar por lo menos el tema. El 263, garantías constitucionales y defensa del orden constitucional, la exhibición personal y el título del artículo 200, derecho a la exhibición. Ese es un instrumento procesal, procedimental. Luego nos vamos al 265, el amparo, procedencia del amparo. Este es otro procedimiento procesal. Luego el 266, inconstitucionalidad de las leyes en casos concretos, subrayen el tema, y el 267, inconstitucionalidad de las leyes de carácter general. Esas son las 4 instituciones procesales que en nuestro medio conforman parte del tema de la defensa. La defensa de la Constitución está integrada por todos aquellos instrumentos jurídicos y procesales. Ya sabemos cuáles son los jurídicos, ya sabemos cuáles son los procesales. Perfecto. Vayámonos entonces a la pregunta 7. Fix-Zamudio indica que el concepto de defensa constitucional puede dividirse en 2 categorías fundamentales. ¿Cuáles son? Regresamos ahí mismo, en esa misma hoja, pero del lado derecho. Del lado derecho, con su resaltador. Licenciado, disculpe que lo interrumpa. Por favor, Armando. ¿Cuáles fueron los instrumentos procedimentales que dijo? La exhibición personal. Con mucho gusto. El artículo 263, que es la exhibición personal. El artículo 265, que es el amparo. Artículo 266, que es la inconstitucionalidad de leyes a casos concretos. Y artículo 267,
que son inconstitucionalidades de carácter general. Te suplico que con el resaltador subrayes esos artículos que nos van a servir para más adelante. ¿De acuerdo? Muchas gracias, licenciado. Para servirte. Sigamos, pues. En esa misma tercera hoja, pero del lado derecho mío, mejor si me llevan la lectura y subrayan cuando yo les diga. El mismo Fixamudio, cuyo esquema clasificatorio seguimos, indica, ¿van bien? ¿Me van llevando la lectura? Sí. Sí, licenciado. ¿Cómo no? Sí. Correcto. Sí, licenciado. ¿Cómo no? Que el concepto puede dividirse convencionalmente, como todas las clasificaciones, en dos categorías fundamentales. Eso sí, subrayen. El concepto de la defensa de la Constitución se divide en dos categorías fundamentales. Uno, es en la tercera hoja, mija, no tiene número, pero 1, 2, es en la tercera hoja, lado derecho, donde hay un tema grande en negrillas que dice protección constitucional. Estoy leyendo desde el primer párrafo para servirte, Michelle. Entonces dice, en dos categorías fundamentales, la protección de la Constitución y las garantías. O sea, vean mis brazos aquí. La defensa de la Constitución se divide en dos para estudiarla. Protección a Constitución. Aquí está todo el instrumento jurídico, todo lo que veamos aquí contempla todos los instrumentos jurídicos. ¿Por qué? Porque están regulados aquí en la Constitución. Están contenidos, por eso son instrumentos jurídicos. Y por supuesto que no solo en la Constitución, en otras leyes, como vamos a ejemplificar en la próxima clase. Y en este otro brazo están las garantías constitucionales, lo que Armando me acaba de preguntar ahorita. La exhibición personal, el amparo y la inconstitucionalidad de leyes. Entonces, la defensa está integrada por todos aquellos instrumentos jurídicos y procesales. ¿Cuáles son los jurídicos? Todo el ordenamiento jurídico vigente. ¿Y procesales? Pues la exhibición personal, el amparo y la inconstitucionalidad. Bueno, explíqueme un poquito o acláreme más los instrumentos jurídicos. Todo lo que vamos a ver de la protección de la Constitución. Y entonces dice, la primera, todo eso subrayado que estoy leyendo, la primera se integra por todos aquellos instrumentos políticos, económicos, sociales y de técnica jurídica que han sido canalizados a través de normas de carácter fundamental e incorporados a los documentos constitucionales con el propósito de limitar el poder y lograr que sus titulares se sometan a los lineamientos establecidos en la propia Constitución. Eso lo dice. Ahora yo se los voy a explicar con otras palabras. La protección de la Constitución está integrada por instrumentos de carácter político, como la división de poderes, los controles intraórganos e interórganos, los instrumentos económicos como el régimen de control y fiscalización, la Contraloría General de Cuentas y el régimen del presupuesto. Los instrumentos políticos como los partidos políticos y los grupos de presión. Y los instrumentos de técnica jurídica como la rigidez constitucional que están reguladas en artículos 277, 278, 279, 280 y 281. Pero eso lo veremos el lunes. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen esos instrumentos? Decirles a los gobernantes, a los titulares de poder, mire, señor, por favor, observe la norma constitucional, no se salga del huacal. Usted no puede ser superior a la Constitución, señor. Para eso se le limita en sus funciones. La Constitución le da estas atribuciones, mire, y le comienza. ¿Usted es el presidente de la República? ¿Cómo no? Sí, yo soy el presidente de la República. Entonces, le dice la Constitución, muy bien, si usted es el presidente de la República, usted tiene funciones, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Estoy leyendo el artículo 183, proveer a la defensa,
ejercer el mando de las Fuerzas Armadas, ejercer el mando de todas las Fuerzas Armadas, sancionar F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X. Esas funciones, y todavía hay otras todavía hay otros, mire, y esas las va a buscar en la ley orgánica del Ejecutivo, ¿ya? Así es de que, por favor, no se me haga el loco. Usted tiene delimitado su campo de acción. Pero ¿qué pasa en la vida real? En la vida real sucede que el presidente, que los magistrados, que los diputados, que los ministros, los funcionarios públicos se creen superior a la Constitución. Y no debe de ser así. Ellos están sujetos acá. ¿Ya? Deben de someterse a los lineamientos que establece la Constitución para su quehacer político. Esa es la protección. Ahora vayámonos al título. Ahí está más sintetizado. Protección constitucional en negrías. Está constituida, como hemos apuntado, por los instrumentos encaminados a proteger el orden constitucional. Es que de eso se trata, de proteger el orden constitucional. Es decir, que haya plena vigencia de los derechos mínimos de carácter personal y social que se encuentran vigentes en la Constitución y que van a ser limitados cuando se establece, por ejemplo, o se impone, por ejemplo, un estado de sitio. Aquí el presidente de la República, en el decreto gubernativo 3-22 de fecha, salió publicado el 22 de junio, considerando en Consejo de Ministros declara estado de calamidad pública en los departamentos de Guatemala, Jutiapa, Jalapa, Chiquimula, El Progreso, Zacatepeques y Zacapa de la República de Guatemala. Ahí está la justificación, cuáles son los derechos restringidos. Dice, se limitan los derechos constitucionales reconocidos en los artículos 5, 26, 33, segundo párrafo del artículo 38 y segundo párrafo del artículo 116 de la Constitución Política de la República de Guatemala por el plazo que se indica en el artículo que antecede. Es decir, en el artículo que antecede es el plazo. El estado de calamidad pública se declara por un plazo de 30 días a partir de la vigencia del presente decreto. La vigencia entra cuando sea publicado. Vigencia. El presente decreto gubernativo entra en vigencia el día de su publicación en el Diario Centroamérica. Este es el Diario Centroamérica. Salió publicado el 22 de junio. Quiere decir que el 22 de julio, creo que es pasado mañana. Bueno, 2 días después, el Congreso de la República, por medio del decreto 3522, con fecha 24 de junio, el Congreso ratifica el decreto gubernativo número 322 de fecha 21 de junio del 2022, emitido por el presidente de la República en Consejo de Ministros, por medio del cual declara estado de calamidad pública en los departamentos de Guatemala, Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa, Chiquimula, El Progreso, Zacatepeques y Zacapa de la República de Guatemala por un plazo de 30 días. Aquí está ratificado. Aquí hay una limitación que hoy es 20, 21, hasta el 22 a las 0 horas, si es que no va a prorrogar por otro plazo igual. Eso ya es discrecional del gobernante, del presidente de la República. ¿Me estoy dando a entender? Pregunto. Sí, licenciado. Muy bien, muy bien. Me quedo acá y ahora sí vamos con las preguntas que ustedes tienen duda y que con mucho gusto puedo
orientarlos en mis posibles principios procesales bajo los cuales rige la presente ley, siendo estos 9. ¿Cuáles son? Enumérelos. Principio de interpretación extensiva, principio de supremacía constitucional, principio de derecho de defensa, principio de días y horas hábiles, principio de simplicidad en las actuaciones, principio de brevedad en las notificaciones, principio de prioridad en el trámite, principio de impulso de oficio y principio de supletoriedad. Gracias, Amanda. Eso lo encuentran en su ley en la página 3, en la cita de página. ¿Se dan cuenta por qué era importante que compraran esta ley? Gracias, te felicito, Amanda, te felicito. Excelente. La pregunta 29. Gracias, 29 y 30 de la hoja 1, 29 y 30. Me encanta, miren, de verdad, me encanta que ustedes estén desde el principio, ya están poniéndole sabor a su nota. 29. Como garantía contra la arbitrariedad, ¿qué procede? El amparo. El amparo, muy bien. Esa es pregunta de examen, muchachos. Como garantía contra la libertad individual, ¿qué procede? La exhibición personal. Ah, muy bien, ¿ya? Excelente, me agrada. Bueno, ya nos divertimos un poco. Les deseo un feliz fin de semana. Comprobación de lectura número 17. Comprobación de lectura número 17. Se refiere a la pregunta 17, licenciado, de la comprobación de lectura. Bueno. El Estado guatemalteco se organiza dentro del constitucionalismo liberal burgués a partir de la independencia, aunque recoge la aportación del constitucionalismo social a partir de 1945. ¿Cuál cree que fueron algunas de las instituciones del constitucionalismo social que se aportaron a partir de la Constitución de 1945? Respuestas. La autonomía de los SAC. La autonomía universitaria. Código de trabajo. El código de trabajo. La institución del IX. La creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¿Algo más? Votación a la mujer alfabeta. Votación de la mujer alfabeta. Es decir, por vez primera se le da la oportunidad a la mujer que sabe leer y escribir para que participe en el sufragio. Sara Amaya, muchas gracias a quienes están apoyándome. Dime, Sara Amaya. Buenas tardes, licenciado. Una pregunta. Yo tengo una duda con la respuesta de la pregunta 29 del laboratorio 2. Ya tengo la respuesta, pero no estoy segura. Laboratorio 2, no tengo laboratorio. La hoja de trabajo 2, perdón. ¿Qué número de pregunta? La 29. Es parte del presupuesto procesal de legitimación, el cual consiste en individualizar e identificar correctamente a los sujetos dentro del proceso. ¿Qué nombre recibe dicho presupuesto procesal? Respuesta. Legitimidad. ¿Perdón? Legitimidad. Legitimidad. Ahí mismo lo dice. Yo no puedo ser sujeto en el amparo si no tengo un interés directo en el mismo, o si no soy la autoridad recurrida contra quien se plantea la acción de amparo. Entonces, tengo que tener ya sea una legitimidad activa, que soy el que promuevo, o tengo que tener una legitimidad pasiva, que es contra quien se plantea la acción de amparo. Legitimidad. Bueno, jovencitos, déjenme descansar. Un abrazo para todos. Una feliz tarde, un feliz fin de semana. Nos vemos el lunes si Dios nos presta la vida. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Nos vemos.